Nos faltaba por ver de la unidad 1 la importancia de los recursos humanos en la gestión de las empresas. Este es un tema que lo vamos a ver ahora en estas feminas de manera muy general, ya que en particular lo vamos a tratar cuando veamos cada una de las empresas de servicios de alojamiento, alimentación y transportes. Si la administración eficiente de los recursos humanos es vital para las organizaciones humanas, sean estas públicas o privadas en general, esta importancia cobra una especial relevancia cuando se trata de empresas del sector turístico, que por sus características poseen un alto componente humano en la prestación de servicios al cliente. Veamos en relación a la gestión de los recursos humanos en esta segunda femina. Cabe destacar la importancia de los mismos en la economía actual basada en el conocimiento, especialmente cuando la empresa sitúa su actividad dentro del sector servicios, puesto que son los empleados, el activo intangible más importante, quienes constituyen un factor clave fundamental dentro de la empresa o organización para mejorar la calidad y satisfacción del cliente. Hoy en día el referente histórico capital-trabajo ha sido sustituido por la información y el conocimiento. Las compañías tradicionales basan su estrategia en negocios en capital físico y financiero, y las compañías modernas lo basan en el conocimiento. Por ello resulta fundamental una adecuada administración de recursos humanos que contribuyan a que estos se sientan integrados en la empresa, de forma que asuman como propios los objetivos organizacionales. Es fundamental alinear la política de los recursos humanos con la estrategia de la organización. Vemos acá una de las definiciones de López y Nevado, en donde destaca la selección, conservación y calificación del personal, pero también es muy importante que crean un clima laboral adecuado que permita la consecución de objetivos tanto empresariales como de desarrollo. Si tuviéramos que establecer algún tipo de diferenciación entre la concepción de los recursos humanos y la administración del personal, veríamos que esta última tiene más bien una caracterización de roles más pasivos, que se lo asocia muchas veces a los entes de control o administración pública, y que está fuertemente vinculado a la oficina de personal, es decir, bastante limitado, y en este caso el foco está en el cumplimiento de una obligación o de las obligaciones de la organización. En contraposición, los recursos humanos tienen un rol mucho más activo, la administración de recursos humanos, la satisfacción del cliente interno, no solamente del cliente externo, aportan valor y también establecen una diferenciación, una ventaja competitiva, y obviamente que en este caso de una concepción mucho más moderna, los recursos humanos tienen foco en la gente. Otra de las diferenciaciones que podemos establecer es cuando hablamos de el recurso humano o los recursos humanos. Cuando se utiliza en singular, generalmente se refiere a las personas empleadas en una empresa u organización y es sinónimo de personal. Cuando hablamos en plural, solemos referirnos al área de la administración que se ocupa de gerenciar al personal de la empresa. Esto incluye contratar, desarrollar, adiestrar y despedir, entre otras de las funciones principales. En esta concepción moderna de los recursos humanos, los gerentes deben dominar la teoría y la práctica de cómo dar forma a una estrategia y cómo convertirla en acción, tanto para la organización como para los empleados. Veamos ahora algunas versiones en cuanto a la labor gerencial y posicionamiento en relación a esto. A principios del siglo XX, Henri Fayol, industrial francés, escribió que los gerentes desempeñan 5 funciones gerenciales: planifican, organizan, ordenan, coordinan y controlan. A mediados de la década de los 50, 2 profesores de la UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles, emplearon las funciones de planificación, organización, dotación de personal, dirección y control como marco para un libro de texto de administración que durante muchísimo tiempo, más de 20 años, fue uno de los textos más vendidos sobre la materia. Los libros de textos más conocidos todavía se organizan alrededor de las funciones gerenciales, aun cuando en términos generales se han condensado en 4 funciones básicas: planificación, organización, dirección y control. En función de lo que vimos en la filmina anterior sobre las funciones administrativas de Henri Fayol, planear, organizar, dirigir y controlar, sería interesante ver que la planificación responde a la definición de metas, establecimiento de estrategias y desarrollo de planes para coordinar actividades, que la organización corresponde a la determinación de tareas que hay que realizar, quién ha de llevarlas a cabo, cómo hay que agruparlas, quién es jefe de quién, dónde deben tomarse las decisiones. En relación a la dirección, corresponde la motivación a los subordinados, dirigir a otros, seleccionar los medios de comunicación más efectivos y resolver conflictos. Y en relación al control,
observar las actividades para asegurarse de que se cumplen como se planeó y corregir cualquier desviación significativa. En definitiva, todo esto lleva a alcanzar el propósito establecido de la organización. De acuerdo a la filmina que estamos observando, estas funciones pueden relacionarse con los niveles organizacionales o con la jerarquía organizacional. Ahora bien, la continua popularidad del enfoque funcional es un tributo a su claridad y sencillez, pero describe con precisión lo que los gerentes hacen en realidad. Siguiendo con el enfoque funcional, la pregunta de qué hacen los gerentes es fácil. Aparentemente planifican, organizan, dirigen y controlan. Pero en realidad son aplicables estos conceptos a todos los gerentes. Las funciones originales de Fayol no se derivaban de una encuesta cuidadosa a miles de gerentes con cientos de organizaciones, sino que representaban observaciones basadas en su experiencia personal en la industria minera francesa. Por lo tanto, vamos a observar por qué Mixber amplía estos papeles o funciones administrativas planteadas originalmente por Henry Fayol. Mixber, a fines de la década de los 60, realizó un estudio cuidadoso de 5 directores ejecutivos en actividad. Lo que encontró puso en tela de juicio muchas nociones largamente sostenidas acerca de la labor de un gerente. Por ejemplo, contrariamente a los puntos de vista dominantes de la época, de que los gerentes eran pensadores reflexivos, que cuidadosos y sistemáticamente procesaban información antes de tomar una decisión, Mixber descubrió que sus gerentes emprendían un sinnúmero de actividades diversas, sin patrones y de corta duración. Tenían poco tiempo para la reflexión por las constantes interrupciones que sufrían. La mitad de las actividades de estos gerentes tenían una duración de 9 minutos cada uno, pero además de estas percepciones, Mixber presentó un esquema de categorías para definir lo que los gerentes hacen basado en sus labores reales. Concluye que los gerentes desempeñaban 10 papeles diferentes, cada uno por demás interesantes. El término papeles gerenciales se refiere a las categorías específicas de comportamiento gerencial, como veremos en la próxima filmina. Como habíamos visto en la filmina anterior, los 10 roles o papeles gerenciales que se refieren a las categorías específicas del comportamiento gerencial fueron nucleados en 3 grandes conjuntos de decisión, que incorporamos al empresario, el gestor de conflictos, el asignador de recursos y negociador, los interpersonales, figura destacada, líder y enlace, y los informativos, monitor, diseminador y portavoz. Ahora bien, ¿cuáles son las habilidades que debe desarrollar un administrador para poder llevar a cabo las labores de planificar, organizar, dirigir y controlar? Robert Katz estableció 3 tipos de habilidades muy generales: técnicas, humanas y conceptuales. Las técnicas tendrían relación con la capacidad de aplicar conocimientos o experiencia especializada, las humanas capacidad de trabajar con otros, comprenderlos y motivarlos en lo individual y en grupo, y las conceptuales la capacidad mental para analizar, diagnosticar situaciones complejas, proyectar la organización hacia el futuro, etc. En esta filmina vemos cómo además Katz de determinar las habilidades administrativas, técnicas, humanas y conceptuales, las relaciona según los niveles organizacionales. Así, por ejemplo, si bien todos deben poseer las 3 habilidades, la alta gerencia tendrá mayores habilidades conceptuales, a diferencia de los niveles inferiores de habilidades técnicas. Aquí tenemos otra visión de Dave Ulrich, en este caso, que es el creador del modelo de múltiples roles. Para Ulrich, si la agenda futura para la creación de valor ha de venir de los recursos humanos, tendrán que definirse, decía, los nuevos roles para los gerentes de recursos humanos. Lo interesante de su aporte es que él decía que para crear valor y obtener resultados, los gerentes de recursos humanos debían comenzar concentrándose no en las actividades o el trabajo de recursos humanos, sino en la definición de los aportes que puede realizar ese trabajo. Los aportes garantizan los resultados del trabajo de recursos humanos, decía. Definidos los aportes, se pueden estipular los roles y actividades de los socios de negocios. En este caso, vemos que es de naturaleza cambiante, complejo, múltiple, lejos de ser sencillo, y que debían cumplir roles tanto operativos como estratégicos, así como buscar objetivos cuali y cuantitativos. En definitiva, en las compañías donde el capital intelectual llega a ser una fuente de creación de valor, los profesionales de recursos humanos cumplen un rol fundamental
en el desarrollo de ese activo. Y vemos en la filmina un iceberg donde lo que no se ve, lo que está bajo superficie, son los activos intangibles, lo que en realidad le dan mayor valor a la organización, y lo que se ve, los aspectos financieros, serían los aspectos tangibles. Por último, y para dar fin a las generalidades que habíamos planteado en la primera filmina en relación a la gerencia de los recursos humanos, podemos ya delinear algunas funciones más actuales, como son la de elaborar e implantar las políticas de personal, diseñar las políticas tanto para reclutamiento, selección, formación, desarrollo, inducción, promoción y desvinculación del personal, determinar políticas de retribuciones coherentes, equiparativas, competitivas, colaborar en la definición de las culturas empresariales, coordinar las relaciones laborales, supervisar la administración del personal, entre tantas otras funciones, y todo esto seguido por un gran liderazgo, un fuerte liderazgo dentro de las organizaciones.